Hola todos! I'm going to be writing another Volver essay in this video, answering the June 2019 AQA question. I hope these essay videos are just as useful for you to watch as they are for me to create. Vale, let's get right into it. So here we have the two options, 14.1 and 14.2. Which one should I pick? Let's read both of them. So, analiza los factores que motivan las acciones de Raimunda. So analyze the factors that motivate the actions of Raimunda, being the main character. Quite a generic question on the character of Raimunda. Next one is like a statement. So, al presentar los aspectos más feos de la sociedad, Almodóvar da una imagen negativa de España. Vale. Do you agree with this sentence? Justify your ideas. So basically, saying that Almodóvar is presenting Spain as like a negative image of Spain with the most ugly parts of society. So this one's about characters. This one's a bit more like in depth about society being negative. I don't know if I agree with that. I guess you can argue you don't agree with this, I guess, because it just says estás de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que voy a responder a esa pregunta, 14.1. Yeah, Raimunda being like the main character and stuff, there's a lot of things you can talk about there. The society question is definitely a little bit trickier. So yeah, let's do 14.1. Let's do, if I just highlight this, so we all know I'm answering 14.1. Vale. First step is to plan our essay. Vale, so Raimunda is the main character. She is a mother to, mother to Paula, hija de Irene, hermana de Sole, amiga de Agustina, all these different sort of traits of her. Esposa a Paco. Is it a or Paco or de Paco? I guess de Paco maybe. Vale. So actions of Raimunda. What does she do? Let's do it in Spanish. Acciones de Raimunda. ¿Qué hace esa persona o este personaje? So you can say like buries Paco's body is one sort of big thing she does. And I guess you can also include like cleaning the blood and just dealing with Paco's death, or I should say murder. Vale, ¿qué más hace Raimunda? Ayuda a Tia Paula and sort of her family, like she cares for her family. She's in touch with Sole as well and like helps her and like goes to her house and stuff, visits her. ¿Qué más podemos hacer? I guess here where she's like the whole Paco thing, she's protecting Paula. So that's one big part of her personality, is protecting her daughter. She cares for her family. At the end, she reunites with Irene. I guess you can say she forgives her. Actions of Raimunda. And if you think about what motivates her, los factores que motivan, que I could say la motivan, could I say? Que le motivan, they motivate her. Podemos decir su like maternal instinct and role as a mother, and she's trying to be a better mother than Irene was to her, I would say. Los factores que le motivan. She's like sort of enterprising, podemos decir, y tiene una ¿cómo se, how do you spell it? No. Un deseo para el dinero, podemos decir. Yeah.
Vale. So that's some things we can say about Raimunda and then talk about the question. Analiza los factores que motivan las acciones de Raimunda. Let's have three main factors. Should we have? Yes. Think we should. So, paragraph 1. What's one factor we can say? Just protecting Paula, really, is one of the main factors that causes her to deal with Paco's death, etc. So the factor being that she wants to protect her daughter. We can talk about her like care for her family, quizás. I think these are good points to make for this question. Tía Paula, Sole, quizás Agustina y parágrafo número 3. Podemos decir... Ay, ¿qué podemos decir? What did we mention up here? Irene. She hates her mother. Can we say that? Slash father, her parents as a whole. And this motivates her to build a family for herself, gain independence, causes her to marry Paco in the first place. Rather. Then we also always have an introduction, as always. I don't think it has to be very long. It's not like super important, but introduction. And finally, una conclusión aquí. Conclusión. Vale, is that my plan for this essay? Yeah. Just gonna read through it really quickly. All the different sort of roles in a family. Here we can say this divide between La Mancha and Madrid, and her motivated by money slash job and moving away from parents. Yeah, let's do that. Vale. How are we doing on time? About 8 minutes there. Creo que podemos empezar a escribir este ensayo. Vale. En la película Volver, Raimunda, la protagonista o el personaje principal, Raimunda, tiene muchos factores que motivan sus acciones. Raimunda es una madre, hija, hermana, amiga, esposa y más, y sus relaciones con los demás juegan un papel muy importante en sus acciones. Relaciones con los demás. En este, we can say, let's change it up, redacción, which I believe also means the same thing, just an essay. In this essay, voy a analizar qué factores principales
motivan las acciones de Raimunda? Easy, simple and short introduction. Vale, para empezar como punto de partida, do you want to start that list? What's the other thing I was normally use? Empecemos por considerar que, and then later on I'm going to use pasemos ahora a considerar que. Those two I normally use anyway. Get rid of that for a second. Empecemos por considerar que, what's the first paragraph? Protect Paula. Que su papel como madre a Paula es un factor muy grande en sus acciones. Aunque what can we say? Aunque Paula es una hija de su padre, y en la actualidad es su hermana, le cuida. Is it le cuida or se cuida? I'm not sure here. I've seen me cuida before. But me is the same for the indirect object pronouns and the reflexive pronouns, isn't it? Well, let's go le cuida. Vale, so aunque Paula es una hija de abuso sexual y en la actualidad es su hermana, le cuida mucho como su propia y no is her own child. Le cuida mucho. Yo diría que. Can I say that? I think I can see it. Yo diría que tal vez hace un. Maybe she does. Hace un papel muy bueno como madre porque no tuvo una madre perfecta. Así que ahora intenta hacer la madre perfecta a Paula. Una acción muy importante o así que ahora intenta hacer la madre perfecta para Paula. I should say una madre. No, she doesn't like hesitate or like cuando Paula mata a Paco, Raimunda I think I memorized this whole sentence here, so I can just use it every single time. Inmediatamente decide a encubrir a su hija y auto-inculparse del crimen para protegerle. Le o la. Creo que es la.
para protegerla. Um, Recuerda que fui yo quien lo mató y que tú no lo viste porque estabas en la calle. Me nos ilustra su instincts. Is the English word here? Instincts. No sé. Oops, no, thank you. No sé cómo se dice en español. Ay. Um, so we can't say that, can we? Nos ilustra su motivación como madre, proteger su hija en todo lo posible. Cualquier. Esto. Este punto en. Vale. So I'm going to go on to say a este punto en la película podemos ver la relación entre Raimunda y Paula mejorando, y hay otros ejemplos de analyze the factors de Paula siendo ser un y, y, y hay otras escenas en que Paula motiva las acciones de Raimunda. Acción has accent? No, it does not. Vale. Para dar un ejemplo, so we talked about the whole like recuerda que fui quien lo mató, whatever. What else quotes did we say? Cleaning the blood, doing Paco's. Let's talk about here this marrying Paco in the first place, and then talk about the burying as well. Para dar un ejemplo, pienso que Raimunda se casa. Is that correct? Se casa. Casarse. Sí. Se casa con Paco en. How do you say in the first place? I don't know. Para dar un ejemplo, pienso que Raimunda se casa con Paco para que Paula puede tener un padre, una figura paterna en su vida. Sin embargo, esto no pasa como Raimunda esperaba. Sin, pero en su vida, pero su intención me muestra que Raimunda solo quiere lo mejor para, para Paula. Y por último, al final de la obra, cuando Raimunda entierra el cuerpo de Paco, el cuerpo de Paco no tiene mucho mucho miedo y lo hace para dar paz, dar
crear una clausura en la relación entre Paula y su padrastro, and her has to be, yeah, combi like padrastra. Doesn't make any sense, does it? No creo. Vale. It could be stepmother actually, or maybe that's madrastra. Anyway, does that make sense? I feel like I'm waffling a little bit here, don't I? Y al final de la obra, cuando Raimunda entierra el cuerpo de Paco, no tiene mucho miedo y lo hace para crear una clausura en la relación entre Paula y su padrastro. Por lo tanto, un factor muy grande en las acciones de Raimunda es su hija, es su papel como madre, como una madre buena. Vale. Now we can use this other thingy expression we're going to use. Pasemos ahora a considerar que. Should that be subjunctive? Quizás. Pasemos ahora a considerar que. What's paragraph 2? So, care for her family. Let's actually flip this around. Where am I going? Care for her family. Oops. Let's go like that. So, this one's about. Pasemos ahora a considerar que. Otra razón por ser una madre buena a Paula es su infancia y su relación con sus padres propios. Hmm, a lo largo de la película podemos ver el odio. Can we say el odio? No, we can't, just because it's not correct in this case. She doesn't really hate Irene that much. She just doesn't like her, I guess. A lo largo podemos ver la relación turbulente, mala entre Irene y Raimunda, dado que Raimunda cree que Irene nunca sabía no, because she thinks she wouldn't be angry if she thought she didn't know. She'd be angry if she thought she did know and do nothing about it, which I think is what actually happens. You can really see my brain working here, can't you? Vale, a lo largo de la película podemos ver la relación mala entre Irene y Raimunda, dado que Raimunda cree que Irene sabía sobre su abuso sexual y no hizo nada para protegerla. Así que por lo tanto, Raimunda se mudó a Madrid para tener una vida nueva y también y para
buscar más oportunidades laborales. Let's stay on the point of the question though, on the point of the paragraph. So, mother and father. Por lo tanto, Raimunda se mudó a Madrid para tener una vida nueva y para buscar más oportunidades laborales. Crea una distancia entre ella y sus padres. En mi opinión, para proteger su mismo. Su mismo. Así mismo. Herself. What's like herself? Su mismo. Su misma. No obstante, cuando las dos reunimos, Raimunda dice, no sé cómo he podido todos, vivir todos estos años sin ti. Exclama. Así es, change to exclama. Aquí es evidente que Raimunda puede forgive. I'm gonna make a note down here of words to search up. Forgive, we had herself. What else did we have? Oh, I don't remember, but those two we search up afterwards. Anyway, let's say puede olvidar. Aquí es evidente que Raimunda puede olvidar las acciones de su madre para arreglar su relación. Vale. So, pasemos ahora a considerar que otra razón puede ser eso, o sea, que you can see again. Protegerla. Por lo tanto, Raimunda se mudó a Madrid para tener una vida nueva y para buscar más oportunidades laborales. Crea una distancia entre ella y sus padres, en mi opinión, para proteger su misma. No obstante, cuando las dos reunimos, Raimunda exclama, no sé cómo he podido vivir todos estos años sin ti. Aquí es evidente que Raimunda puede olvidar las acciones de su madre para arreglar su relación. Irene explica todo y Raimunda puede entenderla. I'm gonna actually make the text a little bit smaller. There we go. Oops. Let's make it smaller as well there. Vale. So paragraph 1 as well up here. And paragraph 2 is here. Razón tiene el acento. Ups, nope. Aquí, ¿cómo lo hago?
Aquí, sí, quizás razón. Vale. How can I sort of wrap up this paragraph? Aquí es evidente que Raimunda puede olvidar las acciones de su madre para arreglar su relación. Irene explica todo y Raimunda puede entenderla. Um, También, no sé, es más. A father. Not sure how to continue this really. I think we're going to move on and skip paragraph to paragraph 3 and see if we can talk about later. Because paragraph 3 we can talk about, vale. Para continuar, otro factor que voy a analizar es, decir que analizaré, otro factor que analizaré es su índole, her like nature, amable y generosa. Raimunda le importa mucho su relación con sus parientes, her relatives. Por ejemplo, como la tía Paula y su hermana Sole. Raimunda asegura visitar la tía, la tía y Raimunda asegura visitar la tía y, le ayuda mucho. Raimunda asegura visitar a la tía y le ayuda mucho. Para dar un ejemplo, tiene la idea de mover a su casa, como dice en la llamada a Sole. Después del like killing or asesinato, we can say asesinato de Paco. De Paco, vale, this makes sense, I think it does. Para continuar, otro factor que analizaré es su índole amable y generosa. Raimunda le importa mucho su relación con sus parientes. We can delete these English words. Her relatives como la tía Paula y su hermana Sole. Raimunda asegura visitar a la tía y le ayuda mucho. Para dar un ejemplo, tiene la idea de moverle a su casa, como dice en la llamada a Sole, después del asesinato de Paco. Aquí es evidente que Raimunda tiene una carácter solidaria y cuida a su familia.
Además, podemos ver su relación con Sole, aunque hay tensión cuando Raimunda no, ¿cómo se dice? That doesn't make sense. Aunque hay tensión cuando Raimunda encuentra la maleta de la tía, y sale del piso de Sole con like anger, enfadarse, con enfada. In made forgive. Le perdona quizás, le perdona rápidamente. La relación entre ellas es muy importante para el éxito, para su éxito. Y otra vez nos demuestra la personalidad agradable de Raimunda, que en me like that. Does me have accent there? No, it doesn't. En mi opinión, es un factor que motiva mucho de sus acciones. Vale, how are we doing on time? 37 minutes in? Good. Decent, I think. I'm definitely missing some things, aren't I? It's hard to know what else to really say. I don't want to mention the entire story, everything that happens, without it being relevant. Do we jump into a conclusion? Do we just get this over with, or no? Let's work on this third paragraph again. So, para continuar, otro factor que analizaré es su índole amable y generosa. A Raimunda le importa mucho su relación con sus parientes, como la tía Paula y su hermana Sole. Raimunda asegura visitar a la tía y le ayuda mucho. Además, está preparada a pagar su vecina Agustina para cuidarle. Es evidente que Raimunda tiene una carácter solidaria y cuida a su familia mucho. Además, podemos ver su relación con Sole. Aunque hay tensión cuando Raimunda encuentra quizás encuentro. I know it's encuentro. Tengo stem changing verbs. Juego, juegas, juega, jugamos, juega, vale. Raimunda encuentra la maleta de la tía y sale del piso de Sole con enfada. Le perdona rápidamente. La relación entre ellas es muy importante para su éxito y otra vez nos demuestra la personalidad agradable de Raimunda, que en mi opinión es un factor que motiva mucho de sus acciones. Por último, paga más que debe a Regina y Inés para su ayuda
contraer comida para el restaurante. En general, Almodóvar presenta a Raimunda como una chica muy, no sé, bonita, but that doesn't really make sense here. Muy amable o generosa. Vale. Let's move on to just a conclusion, and we can always go back and make changes. Or let's just use what I use. Al fin y al cabo, Raimunda es un astuto is the word for like astute, like sharp. But I remember, I think it's supposed in the introduction normally. You don't want to bring a new idea to your conclusion. So I'm gonna actually add this to my introduction. Where is it here? En la película Volver, el personaje principal, Raimunda, tiene muchos factores que motivan. Aunque ella es una persona astuta, hay factores that makes sense. I just changed that. Aunque ella es una persona astuta, hay factores principales que motivan las acciones de Raimunda que voy a analizar en esta redacción. Vale, so I've mentioned that in that bit in the introduction. Al fin y al cabo, Raimunda está motivada or se motiva por, yeah, this is like the passive voice, I believe, creo. Raimunda se motiva por su hija y su papel materna, su relación con su madre y su personalidad quizás amable. Pienso, adding an opinion if you're like sort of unsure what to write. Opinion's always good. Pienso que Almodóvar quiere demostrar una carácter muy relatable o muy pienso que Almodóvar quiere demostrar una carácter muy trabajadora en Raimunda. Para Yeah, that works. Pienso que Almodóvar quiere demostrar una carácter muy trabajadora en Raimunda con sus 3 trabajos para mantener a su familia. Okay, so that's sort of something I want to touch up, yeah. That's sort of the end of that sort of first draft, if you want to call it that. Let's like proofread this and see what else we can add. Vale? What are we, like 44 minutes in? Decent. Vale. En la película Volver, el personaje principal, Raimunda, tiene muchos factores que motivan sus acciones. Raimunda es una madre, hija, hermana, amiga, esposa y más, y sus relaciones con los demás juegan un papel muy importante en sus acciones. Aunque ella es una persona astuta, hay factores principales que motivan las acciones de Raimunda, que voy a analizar en esta redacción. Buena. Good introduction, en mi opinión. Vale.
Empecemos por considerar que su papel como madre a Paula sea un factor muy grande en sus acciones. Aunque Paula es una hija de abuso sexual, en la actualidad Paula does this make sense? Aunque Paula es una hija de abuso sexual y en la actualidad Paula es su hermana, Raimunda le cuida mucho. Yo diría que tal vez hace un papel muy bueno o buena, cosas femeninas, Raimunda female, muy buena como madre porque, porque no tuvo, es correct, tuve tuviste, tuvimos, tuvisteis, tuvieron, ¿vale? Porque no tuvo una madre perfecta como quería, así que ahora intenta hacer la madre perfecta para Paula. Cuando Paula mata a Paco, Raimunda inmediatamente decide encubrir a su hija y autoinculparse del crimen para protegerla con un G. Am, let's see. Cuando dice, recuerda que fui yo quien lo mató y que tú no lo viste porque estabas en la calle, nos ilustra su motivación como madre. Proteger, proteger a su hija en cualquier manera posible, porque la palabra manera es femenina. La manera, sí. A este punto, en este momento. En este momento en la película podemos ver la relación entre Raimunda y Paula mejorando y hay otras escenas en que Paula motiva las acciones de Raimunda. Para dar un ejemplo, pienso que Raimunda se casa con Paco para que Paula puede tener una figura paterna en su vida. Sin embargo, esto no pasa como Raimunda esperaba, pero su intención me muestra que Raimunda solo quiere lo mejor para Paula. Y al final de la obra, cuando Raimunda entierra el cuerpo de Paco, no tiene mucho miedo y lo hace para crear una clausura en la relación entre Paula y su padrastro. Por lo tanto, un factor muy grande en las acciones de Raimunda es su papel como una madre buena. Sword Fast Paragraph, en mi opinión. Vale. Pasemos ahora a considerar que otra razón por ser una madre buena a Paula sea su infancia y su relación con sus padres propios. Propios o propias, 'cause it's propios. A lo largo de la película podemos ver la relación mala entre Irene y Raimunda, dado que Raimunda cree que Irene sabía sobre su abuso sexual y no hizo nada para protegerla. Por lo tanto, Raimunda se mudó a Madrid para tener una vida nueva y para buscar más oportunidades laborales. Crea una distancia entre ella y sus padres, en mi opinión, para proteger su misma. Otra vez, proteger con un G, proteger a su misma. A sí misma. Quizás a sí misma y like that maybe. No obstante, cuando las dos se reunimos, Raimunda exclama, no sé cómo he podido vivir todos estos años sin ti. Aquí es evidente que Raimunda puede olvidar las acciones de su madre para arreglar su relación. Irene explica todo y Raimunda puede entenderla. Es evidente what can we say is like a sentence starter. No cabe duda de que Raimunda um,
quisiera, no cabe duda de que Raimunda quisiera o quería. What's quiera um quizás independenti I'm gonna type for the word. No cabe duda de que Raimunda quería, no soy quiera, no quería, quiera independentizarse. It's not how you spell that word. Independent. Okay, let's think in English. Independent, independentarse. Temprano para no cabe duda de que Raimunda quería temprano. Okay, I think that's how I would end that paragraph there. So aquí es evidente que Raimunda puede olvidar las acciones de su madre para arreglar su relación y Irene explica todo y Raimunda puede entenderla. No cabe duda de que Raimunda quiera independentizarse temprano y la audiencia audiencia sabe que Raimunda vivía con la tía cuando era pequeña. Para continuar, otro factor que analizaré es su índole amable y generosa. Raimunda le importa mucho su relación con sus parientes como la tía Paula y su hermana Sole. Raimunda asegura visitar a la tía y le ayuda mucho. Para dar un ejemplo, tiene la idea de moverle a su casa, como dice en la llamada a Sole, después del asesinato de Paco. Además, está preparada a pagar su vecina Agustina para cuidarla. Es evidente que Raimunda tiene una carácter solidaria y cuida a su familia. Además, podemos ver su relación con Sole. Aunque hay tensión, cuando Raimunda encuentra la maleta de la tía y sale del piso de Sole con enfada, le perdona rápidamente. La relación entre ellas es muy importante para su éxito y otra vez nos demuestra la personalidad agradable de Raimunda, que en mi opinión es un factor que motiva muchas de sus acciones. Por último, paga más que debe a Regina y Inés para su ayuda con traer comida para el restaurante. En general, Almodóvar presenta a Raimunda como una chica muy generosa en estas escenas. And the conclusion. Al fin y al cabo, Raimunda se motiva por su hija y su papel materno, su relación con su madre y su personalidad amable. Pienso, pienso que Almodóvar quiere demostrar una carácter muy trabajadora en Raimunda, con sus 3 trabajos para mantener a su familia. Genial. Are we going to stop there? What time are we on? 54 minutes. Introduction, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and a conclusion. Vale.
I'm going to stop there. I've got more A-level Spanish videos coming out on my channel soon, as we approach exam season. Hasta pronto. Adios.